Bueno, pues hoy nos despertábamos con la noticia que un atunero marroquí con 5 tripulantes a bordo encallaba en una de las grandes bajas de Órsola. Como estamos encima de las mareas del Pino, pues probablemente esa embarcación se dirigía al puerto de Órsola, no se sabe con qué intenciones, pero la realidad es que encallaba en lo que se llama el charco de la Condesa, que es una zona muy conocida del norte de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, también está hoy Erika Cerdeña. Buenas tardes, Erika. ¿Cómo buenas estás? Tardes, Jorge. Y también está Carlos Insa. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues un suceso más, en este caso, Tomás, no es la primera vez que están apareciendo embarcaciones ya no pateras, sino embarcaciones, digamos, de gran envergadura. En este caso era un barco de 15 metros, atunero. No se sabe bien si eran tripulantes de ese barco que decidieron fugarse y venir para en fin, pedir la residencia en Europa, en España en este caso, o si son ciertamente que se han despistado. Eso es lo que está investigando ahora la Policía Nacional, pero todo apunta a que efectivamente se traten de personas, porque se le han aplicado la ley de extranjería, en este caso, como si hubieran venido en patera. Pues la verdad es que es un asunto el de qué hay detrás y después, tanto antes como después de las realidades migratorias y de los procesos migratorios, que a veces yo como ciudadano incluso me gustaría conocer más, o sea, que todas estas investigaciones o incluso desde el periodismo, que las vidas, las historias, se cuenten más y conozcamos más, porque si no luego también se siembra el espacio para que existan bulos, desinformación, es decir, sabemos que llegan personas, ¿no? Y sabemos que la vía más habitual de la inmigración ilegal desde el continente africano hacia Canarias es mediante pequeñas embarcaciones, pero a veces sale de vez en cuando gente por ahí diciendo, y yo no lo sé, que si hay otros barcos a los que llaman barcos nodriza, que podrían ser este tipo de barcos a lo mejor más grandes, desde los que luego desembarcan, que si eso es un bulo, esto pues por ejemplo si es que es la propia tripulación que decide pues un poco tomar el barco y acercarse, pero creo que el contar esas historias, el que al final humanizar a esas personas y que no sean un simple número, sino que nos cuenten cómo ha sido su viaje, que eso se cuente en los medios de comunicación, en las escuelas, pero etcétera. Tú sabes que no te dejan hablar Sí, con ellos. Pues vale, hasta pero que ellos no cumplan y lo quieren hacer de motu propio, no, es casi imposible. Nosotros hemos intentado contar historias. No, me imagino que con los que están en un CIE, ¿no? Pero ya tenemos una realidad, unos procesos migratorios que duran ya pues 30 años casi, desde que llegó la primera, bueno, a ver, no 30 no, pero 20 y pico, 20 y tantos años, sí, desde que llegó la primera patera, como para conocer un poco más y no quedarnos siempre, porque yo es que cada vez que enciendo la radio por la mañana, cuando desconectan para la información de Lanzarote, llegó una nueva embarcación, han llegado en el último año no sé cuánto, es un número, solamente un número, y me gustaría conocer más de esa realidad, incluido también del viaje, primero para yo informarme y para empatizar con esas personas, y segundo, para que ciertas desinformaciones que a veces se dan sobre qué tipo de embarcaciones se usan, si es qué tipo de tramas hay detrás o no, o a lo mejor es información real, las conozcamos un poco mejor. Bueno, ahí estamos viendo precisamente porque después, nada más bajarse, Erika, bajarse los 5 tripulantes con la ayuda de los bomberos de emergencia, que ya a las 6 de la mañana estaban pues ya atendiendo a estas personas, pues se prendió en este caso fuego el barco y ahora está pues prácticamente, después vamos a hablar con un vecino que precisamente el que ha grabado estas imágenes, José Miguel Arrae, y que precisamente también el barco, el helicóptero, perdón, estaba viendo primero para intentar rescatar y ver también si había algún tipo de contaminación, porque había manchas, pequeñas manchas y olor a combustible. Sí, y de ahí que se haya activado el plan de emergencias y que estén actuando en la zona. Referente a lo que comentaba Tomás, te recomiendo un documental fabuloso que hicieron además los compañeros de esta casa, Guillermo Uruñuela y Teo Camacho, hablando, si yo no me equivoco, fueron ellos dos, hablando sobre justamente las vidas después de llegar aquí, a tierra de algunos jóvenes de toda Canarias, de aquí de Lanzarote, pero de Canarias. Referente de ello fue emitido en sí, Televisión Canaria. Claro. Referente al... Sí me gustaría apuntar, Jorge, que referente al estado en el que al parecer llegaron los tripulantes, llegaron bastante débiles,
los tripulantes de esta embarcación. 2 de ellos fueron trasladados a centro hospitalario. Evidentemente, los servicios de emergencia fueron en un primer momento a auxiliarlos porque habían encallado, pero es que después se prendió fuego y entonces ahora está ese operativo actuando. A mí sí me gustaría decir, sin saber lo que ha ocurrido, no es la primera vez que llega un pesquero y sin saber si es sustraído o lo que sea. A mí esto me da que pensar porque sí que hemos conocido datos de Interior hace algunos meses de que estaban funcionando en origen los controles que se habían puesto en los propios países de origen. Y la pregunta que yo lanzo y la reflexión que yo lanzo es, ¿están, de facto yo estoy convencida de que están funcionando, a lo mejor no todo lo que deberían, pero a lo mejor sí que están funcionando de tal forma que las mafias, las personas que organizan todo este tipo de cosas están buscando otras maneras y las propias personas que quieren salir de sus países porque tienen una situación muy complicada están buscando estas alternativas? Ya, es algo que lanzo como... Pero, a ver, puede haber muchas tesis, pero, por ejemplo, en el último que llegó por el puerto de Los Mármoles, el dueño del barco se trasladó a Lanzarote porque le dice que se lo habían llevado, que se lo habían llevado. Lo que no aclaró era si su propia tripulación se lo había llevado, porque ellos reclamaban que no le habían pagado, que llevaban 3 meses sin cobrar, como diciéndole tal. Pero la policía no puede certificar estas cosas y lo único que dicen es, y se le aplicó la ley de extranjería igual que a cualquier otro que ha llegado, que llegaba vía patera o que llegan vía patera a Lanzarote. En este caso, ellos, los anteriores, los que llegaron por el muelle de Los Mármoles, pidieron asilo político, pero creo que no se les concedió, se les trató como cualquier otro más inmigrante, y el patrón tuvo que pagar un dinero importante para poder llevarse el barco de nuevo a Marruecos. Sí, se manejan esas dos hipótesis. El tema de que sean pescadores que no les pagaban y decidieron quedarse con el barco y venir aquí a buscarse la vida. A buscarse la vida, o también lo que apuntaba Erika, de que es otra forma más de... Se roban un atunero y en vez de una patera se vienen con el barco y luego ya abandonan el barco y y se cuelan. Esto es otro ejemplo más de que la política migratoria pues, es un poco desastre en España, en toda Europa en general, pero sobre todo en España se está viviendo de una forma muy, muy importante, pues somos frontera sur total. Y desde luego Canarias está abandonada de la mano de Dios. En temas de migración, mucha palabrería, pero poca actuación. Y esto, pues eso, claro, tiene que hacer pensar, porque es una cuestión ya de seguridad nacional. O sea, lo mismo que traen un barco y lo dejan ahí, aparte del riesgo que se produce por ahora el tema de los posibles vertidos, que es un tema grave, porque desde luego le causa un impacto a la isla y desde luego no es una cosa preocupante, pero luego también está el tema de la seguridad nacional. ¿Quién se está colando por nuestras fronteras? Pues de esta manera, que son gente que entran, luego ya se quedan, dan el salto a Europa. El problema no solo, porque yo he hablado con fuentes policiales y dice que el problema no solo es que ahora, en fin, estos 5 que llegan, pues son 5, cuando llegan en patera llegan 40. No, claro, pero es una nueva modalidad. Pero sí es verdad, el miedo que hay es que nunca se sabe quién viene o quién no viene. Claro. Y claro, si ya empiezan a venir en vacaciones grandes, porque cuando vienen en patera normalmente pues son gente muy necesitada, pero ya cuando empiezan con embarcaciones grandes, no se sabe exactamente si son mafias, si son gente efectivamente, que es lo que yo pienso en estos que han llegado, que son gente simplemente pescadores que se buscan la vida y sí, aprovechar. Pero ahora puede ser eso, pero a lo mejor en el siguiente no. En fin, que quiero decir que ahí hay una inseguridad que pero sí pueden traer, cubrirse. pero pueden traer droga, pueden traer otras cosas. Pueden traer lo que quieran, armas, lo que quieran. Incluso si vienen de la parte más del subsahara, puede también, eso también se habla, el tema de ahora del terrorismo islámico, ¿no? Que pueden venir también gente por pero bueno, también pero es de momento que nunca por las condiciones en las que han llegado, que estaban con hipotermia, que llevan, por lo visto dicen que llevan 5 días sin comer. ¿Esta gente? Sí, pues unas condiciones tan precarias que, pues lógicamente ahí todo da a pensar, pues una de dos, o que era un barco robado para venir, que es una de las hipótesis. Sí, que robaran el barco. Lo robaran para venir, y más que fuera una tripulación que no les pagaban, porque tú al final, bueno, pues si eres pescador... No, eso digo que fue el anterior, ¿eh? Claro, pero si eres pescador, pues ellos alegaron, pescas y claro, pero es que llevan 4 días o 5 días sin comer, y con hipotermia varios que han tenido que ser enviados al hospital.
Pues yo cuando leí que eran atuneros, fíjate que lo que primero me vino a la cabeza, también para generar un poco de empatía con las personas que lo hacen, es aquel poema La maleta de los años 80 de un canario creo que era de Lescano, creo que era, de Pedro Lescano. De Pedro Lescano, que decía qué valientes... Coge la maleta. Y dice, qué valientes barquillas atuneras, aquellas que mi padre llevó a Venezuela, mi abuelo a Cuba y mi padre a Venezuela. Que en realidad es la misma embarcación, ahora somos del primer mundo, ya estas cosas parece que nos quedan muy lejos y a veces nos cuesta empatizar con estas personas, pero digo, cuando yo nací, alguien estaba escribiendo un poema hablando de que su padre la había cogido para ir a Venezuela y su abuelo para ir a Cuba, o sea, es la historia de la humanidad y también de este pueblo. Perdona, pero tenemos una conexión con José Miguel Arraiz, Guadalupe, vecino en este caso de Órsola. Muy buenas tardes, José Miguel. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? José Miguel, muchas gracias por responder a la llamada. Simplemente porque creo que tú desde el primer momento, sobre ya de las 6 de la mañana, pues ya estaba, bueno, era de noche todavía a esa hora, y viste la embarcación. Inicialmente fueron ellos los propios tripulantes los que dieron la voz de alarma, ¿no? Cuando encallaron de madrugada, porque se cree que encalló con marea llena, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, aquí los vecinos sobre las 5 y algo, escuchamos bocinas, ¿sabes? Las pintas que decimos en Canarias. Sí. Y la verdad que, por ejemplo, yo pensé que eran coches a esa hora de la mañana. Digo, joder, tienen estado desde buena mañana. Pero ya después me asomé al balcón a ver y oía gritos, los bocinazos y los gritos. Y eran el barrio de abajo, yo vivo en la parte de arriba, y esto es en Las Yas, la parte que decimos Las Yas, que es a 200 metros, donde estamos nosotros. Y ya vi luces de la Guardia Civil, bomberos y tal, pero no diferenciaba si era patera, barco o qué era. Hasta ya, esto es cuando aclaró el día. Porque no pudieron bajar hasta ya cuando se hizo de día, creo, ¿no? Prácticamente. Sí, no, era más o menos 8 menos cuarto, por ahí es cuando yo ya los vi que venían con los de Merlán para arriba, que yo conté 5, no sé si habrá alguno más, alguno menos, pero no, eran 5 más o menos y venían ayudados por los de Protección Civil o de Merlán, no sé quién era. Venían bien físicamente, ¿sabes? A lo que yo vi. No sé cómo estarían después. Sí, bueno, es que hay gente que está hablando que dice que algunos al bajar se pudieron hacer daño, y otros que estaba diciendo antes aquí Carlos Insa, que ha leído que también podían haber venido con problemas de hipotermia y fin. Pero en cualquier caso... El problema de hipotermia sería en el caso de las horas estas, la hora y media más o menos, que estuvieron ahí. Claro. Porque los barcos vienen preparados, ¿sabes? No, por eso, que la hipotermia será de cuando encallaron. En el momento ese, sí. No, venían tapados también, a la verdad que venían así, como usan cuando llegan esta gente, por lo que tienen. Pero lo que yo vi, venían bien, seguramente. Sí. No, están fuera, nosotros hemos hablado con emergencia, están fuera de peligro, ninguno de ellos. Todos ellos. Nada, pues yo me pude después acercar a las 8 y me fui abajo, fui un poquito imprudente, pero bueno, yo nací en estas piedras, conozco mejor esto que ninguno de los que estaban ahí, te lo puedo asegurar. Seguro. Y me acerqué al barco, fui un poquito prudente y lo vi, y en ese mismo momento vi humo y empezó el barco a arder. Y yo vi el derrame, ¿sabes? Había por ahí el derrame que había de gasoil. Y ya me imagino ahora, porque al pegarse fuego, pues esos tanques de aceite, gasoil y todo. ¿Y ahora, José Miguel, está ardiendo todavía el barco? Ahora está la marea llena, yo te voy a enviar fotos ahora, porque ya está la marea llenando y ya se está moviendo el barco otra vez. Seguramente ahora, al pesar menos, porque ya dio casi toda la carga y el barco, la mitad del barco está un esqueleto ya no tiene puente. Y lo está arrastrando un poquito, ¿sabes? Lo está virando ya. Seguramente ahora el mar lleno, que es 3:30, 4:30 más o menos. No estará en su sitio que está ahora, ¿sabes? Ahora es un rompeola. Lo que ves de aquí es un rompeola. Cuando viene la mar sale el humo, se apaga y así. Ya. Y veo que están poniendo barreras, los de Protección Civil o los bomberos son. Pero bueno, las barreras ahora no van a hacer nada. Ya se lo digo yo que no van a hacer nada. Ya no hace nada. Porque con el rebozo que hay, ¿sabes? Eso tiene que ser muy grande. Son barreras que tienen ahí, estoy mirando que no tienen más de 20 metros, ¿sabes? Eso no hace nada. Pero bueno, para nada, eso vendrá todo pero hay que dar la impresión que se está cuidando el tema. Sí. En cualquier caso, ya para terminar, José Miguel, bueno, en este caso lo que quería decirte es que los vecinos, ¿cómo lo viven este tipo de cosas? Porque claro, los vecinos de Órsola ya han tenido, por desgracia también, que vivir momentos muy angustiosos de otros inmigrantes que han venido en patera y se han muerto en la misma roca, ¿no? En las mismas playas.
Efectivamente, sí, sí, lo que tú dices, que no es la primera vez y siempre que pensamos que hay algo aquí, pues pensamos en las pateras, que fue la más desgracia que ha habido, ha sido con ellos, pero no los coge de sorpresa donde vivimos y ustedes ven cuando está el mar malo aquí, como es las entradas y salidas de barco, poco ha pasado, ¿sabes? Poco ha pasado, tampoco está muy señalizado la zona por donde están los barcos estos, porque esto, marea llena puede estar 5 o 6 metros de altura y a marea vacía hay una plataforma de 600 metros para abajo, ¿entiendes? Sí, sí, que es sí, piedra sol. Entonces Sí. eso es lo que le pasaría, entraba marea llena y quedaron ahí. Y después a marea vacía, pues ves cómo es lo menos 500 metros para llegar al barco. Oye, José Miguel, pues muchas gracias. Además, Gracias a ustedes, en cualquier tu cosa. página de Facebook pues hay mucha información y sobre todo mucha fotografía y Gracias, vídeo. Que se Cualquier te agradece cosa, mi por... teléfono y pueden contar conmigo para lo que sea. Pues muy bien, pues nada, no, simplemente yo me imagino que ya ese barco ya no tiene ningún sentido, eso como dices tú, se quedará ahí. Mira, si quisieran, Jorge, yo te digo rápidamente, o sea, Sí. si quisieran, el barco lo sacaba en menos de 3-4 días. Pueden coger motores, motosierra y corta acero, y lo cortan y lo sacan para arriba, y el motor lo sacan con un helicóptero, o sea, tan fácil como es. Ya. Lo que pasa es que yo sé cómo es. Esto va a ser, no es un barco tan grande, un barco tendrá 20 metros por ahí. 15 o 25 metros creo que son. Ese barco se Y va a ahora quedar ahí. está súper quemado, y a la mitad está quemado, entonces es tabla, lo que queda ahí es acero, se puede sacar. Es decir, pero tú crees que, perfectamente que lo mejor sería sacarlo. Claro, cortarlo, quitarlo de ahí. es fácil llegar allí. Los bomberos estaban hoy con motobombas al lado del barco. Lo mismo que pueden llevar motobomba, pueden llevar motosierra. Y arrastrarlo cortar hacia la el madera. mar, arrastrarlo hacia afuera no sería bueno. Hacerlo trozo, no, eso tendría que ser, eso sí es costoso y les costaría más, porque eso tendría que ser con flotadores por abajo de los barcos. No, yo digo esperar cuando las esté la mareas. marea muy llena, igual que entró podía haber Exacto. salido, pero bueno. Esperar las mareas y ahora seguramente a partir de mañana las mareas vienen más flojas, más difícil de sacarlo. Más difícil. O sea, sacarlo sería hoy o mañana como mucho y a marea, pero es imposible, como está el tiempo hoy, es imposible trabajar aquí en ese barco. Pues Imposible. José Miguel, de verdad un abrazo, muchas gracias. A ti, Jorge, saludos. Buenas tardes. Miguel Array, Guadalupe, vecino de Órsola. No, querías comentar algo, creo. Sí, que ese barco, por desgracia, mucho me temo que se va a quedar ahí para los restos. Sí, o sea. bueno, ya lo que se va a quedar es los restos del gas. No, sí, pero, porque ya está prácticamente bueno, pero la es lo que mitad. está diciendo este vecino, que podrían hacer un esfuerzo y sacarlo, porque es que eso crea un impacto ahí que no hay, eso además se va olvidando, hay otras prioridades y al final se queda el barco ahí. Sí, sí, no. Y es aparte que contamina, que hace un efecto horrible y que, Bueno, en fin, poco a poco no me tiene imagino mucha- que al ser de madera, en unos años ya desaparecerá. Pero lo lógico es lo que dice el vecino, intentar sacarlo, por lo menos los restos. Por cierto, otros 20 kilos, y cambio radicalmente de asunto, Erika, 20 kilos de cocaína en Costa Teguise. Es increíble. Esto se ha incautado, bueno, la noticia salía hoy, 20 kilos de cocaína en una autocaravana de Costa Teguise. Digo 20 kilos porque hace poco también se incautaron otras grandes cantidades. No, pero es que estaban en un colegio, estaban en el parking de enfrente de un colegio en Costa Teguise. No voy a decir el nombre del colegio, pero estaban ahí hasta que llamaron la atención, porque llevaban ahí unos cuantos días, hasta el personal docente les pareció extraño que estuvieran ahí unos tipos en una furgoneta y llamaron a la policía abrió una investigación y vieron que todos los días uno de los detenidos, los dos por cierto, con antecedentes, llevaba unas mochilas, todos los días llevaba unas mochilas y unas bolsas al que vivía o por lo menos dormía en la furgoneta. Hasta que, bueno, no era una furgoneta, era una autocaravana, hasta que, bueno, pues el juez ordenó entrar en la furgoneta y descubrieron, pues eso, creo que 100 y pico mil euros y 20 kilos de cocaína. No, digo esto porque también... Pero la puerta de un colegio, la puerta de un colegio. Creo que el otro día también se Eran cautaba 50 kilos, si no me equivoco, en una vivienda vacacional de Playa Honda. A mí esto me parece especialmente grave. A mí lo del colegio. Eso, lo del colegio me parece especial. Bueno, pero el colegio yo creo que era para camuflarlo, ¿no? Sí, bueno, Bueno, pues, no era un parking. Me refiero que había al lado, no es producto para vender al colegio. No, No, seguramente no. Pero, es simplemente que lo pero hacen bueno, para... no levantar sospechas, a lo mejor. Sí, porque son barco por zonas aquí. que vigilan menos, A seguramente. veces cuanto más evidente es, Claro. mi madre me escondía el Si te chocolate pones a simple vista, tú pues te eso. un pones poco, ¿no? pegado al cuartel de la Guardia Civil, seguro que nadie te va a registrar, porque está...
pues me parece, no sé, especialmente grave, pero me alegro de que los cuerpos y fuerzas de seguridad estén actuando. También me sorprende la gran cantidad de droga que se está incautando en operaciones más grandes y más pequeñas en estos momentos en Canarias. Y lo digo porque hace no tanto se alertaba de una droga en concreto, del aumento de cómo la edad de consumo de cocaína había bajado en adolescentes casi a unas edades. Y bueno, no sé, Tomás, estas realidades igual al tratar con adolescentes. Los chicos de Blas, no, eso no. ¿Eh? No, no, tú me entiendes lo que quiero decir, que a veces, o sea, son cosas que preocupan, que evidentemente desde los centros educativos están pendientes y tal. De todas maneras, lo que nos dice la policía o de récord es que toda esta droga que se incauta en Lanzarote no es para Lanzarote. No se consume en Lanzarote. Aquí sirve de centro de redistribución para Europa y para otros destinos de España. Pero ya muchos años. Sí. No, que llama la atención eso, que precisamente el hecho que también tiene que ver con lo que hemos hablado de temas fronteras y demás, a veces nos preocupamos mucho, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas en el caso de la inmigración, pero obviamente la entrada si solamente en esta autocaravana, creo que eran 20 kilos, ¿no? De lo que están hablando en la autocaravana, y en general todos sabemos que en Lanzarote se mueve una cantidad de cocaína exagerada para ser un lugar limitado por el mar. O sea, quiero decir, en territorio continental, pues mira, va y viene de cualquier lado, pero aquí ha tenido que entrar o por el aeropuerto, que no creo que esas cantidades exageradas puedan hacerlo por el aeropuerto, porque por mucho que haya también muleros y este tipo de cosas, pero obviamente entra por el mar. Y entonces, pues creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Pues, es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues sabemos que están mermados, o sea que tienen una disponibilidad de tiempo, de recursos escasa, pero quizás merecería la pena porque, claro, como ustedes dicen, es el primer paso para luego el seguir comerciando en otros lugares, no solo en Lanzarote, que además es una cuestión de salud pública importante en esta isla, sino en el resto, ¿no? O sea, que el cortar ese acceso, pues nos ahorraría seguramente muchos quebraderos de cabeza en todos los ámbitos, ¿no? Pues sí. Pues suelen ser barcos veleros o sobre todo yates que vienen de América. Bueno, de hecho han cogido muchos. De hecho, en la Graciosa, me refiero no solo aquí en Lanzarote, en las proximidades del archipiélago. Se ha cogido hasta 1.000 kilos. Más de 1.000 kilos enterrados, quiero recordar, en la playa, en Montaña Amarilla, enterrados. El problema es que sí, con esta facilidad, yo un poco siguiendo la línea de lo que decía Tomás, a ver, tú tienes que cortarle el paso a eso porque hay un montón de... A mí, honestamente, es que además hoy estamos en el día, hoy 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio, pienso en la salud mental, de los jóvenes que están siendo súper afectados, pienso en que a veces los estupefacientes, las drogas, estas cosas son escapatorias, son vías de escape que tiene la gente más joven, que me preocupa enormemente, y a mí que quieren o sea, que me digan en una noticia que preocupa a las autoridades sanitarias que cada vez el consumo se está haciendo en personas más jóvenes y que exista esa disponibilidad, vamos a decir así, o que quiero decir que es súper importante que se corte eso de raíz, porque lo primero es tener la disponibilidad y luego ya... No va a ser fácil, no va a ser fácil. Por cierto, que ayer por la tarde conocíamos la triste noticia, al menos de los que lo conocíamos, y lo conocíamos más o menos bien, de Juan Antonio de la O, fue consejero de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, en los años que, bueno, creo que era el segundo mandato de Pedro Sanginé como presidente del Cabildo. Sí. Luego también fue concejal en 2 ocasiones, creo, en el Ayuntamiento de San Bartolomé, y un hombre sobre todo muy querido entre la familia nacionalista. Es de los primeros, en fin, fue uno de los que participó en la fundación de Coalición Canaria. Él pertenecía a Iniciativa Canaria, sí, Iniciativa Canaria, de izquierda, creo que era. De izquierda. Él era, además tenía un componente también cristiano cuando en su formación, porque como recordarán aquí también hubo un movimiento de asamblea. Y él también pertenecía, creo que inicialmente, a esos grupos. Y bueno, pues aquí darle un fuerte abrazo, tenía 59 años, por lo cual era una persona joven, era profesor, maestro. No sé si vivía ahora en Arrecife o vivía, porque casi siempre ha vivido en Guatiza, tengo entendido, pero ahora no sé si vivía en Arrecife, en Guatiza, y nada, pues en este caso no sé si tú lo conociste. Sí, era un tío excepcional, a mí desde luego me parece las personas, los políticos en general,
era un tío noble, un tío que siempre todas las áreas que llevaba eran temas sobre todo de educación, De hecho, fue coordinador de... cultura, siempre le interesaba mucho eso. De la Oficina de Educación. Estaba preocupado por siempre la defensa de las cosas canarias, de la cultura de aquí. Y luego como persona era un tipo extraordinario, era un tío muy sincero, sencillo. Yo recuerdo además, fue de los primeros que insumisos de la mili, fue de los primeros insumisos de la mili, sí, lo recuerdo, cuando yo llegué a la isla, No, yo no la hice directamente. Me escapé por poco. Recuerdo que es una de las primeras ruedas de prensa que vine y tal, y la dio él, junto con otros 4 melenudos y tal, que eran los primeros insumisos de la isla, y se los querían llevar presos y todo, y creo que hasta... Bueno, pues hasta, ese episodio sí que no me lo sé. Pero Tomás, sobre todo era un tío muy sencillo y muy... Tomás, no sé si tú tuviste ocasión de yo la conocerlo. verdad- ¿Y coincidió contigo? No, estuvo en la legislatura anterior a la mía. Pero la verdad es que cuando él estaba como consejero, en este caso de patrimonio, lo recuerdo, y yo estaba en medios de comunicación, siempre fue una persona que se prestó a cualquier tipo de iniciativa que tuviese que ver con divulgar el patrimonio de Lanzarote. Lo conocí además, era un hombre muy comprometido con causas justas, como por ejemplo lo conocí en el tema del pueblo saharaui, en la época en que Aminatou Haidar hizo su huelga de hambre aquí, fue de los que en esa época creo recordar que era concejal precisamente en el sitio donde está el aeropuerto. Quiero decir que él también ejercía un poco, digamos, de vía institucional pues para intentarle darle una cabida o una solución a esa situación, y me parece que es un nacionalista ejemplar, o sea, en cuanto a su respeto por la cultura canaria, su interés por la cultura canaria, su convencimiento con respecto a las posibilidades de este archipiélago. Yo creo que muchos podrían aprender bastante del convencimiento, tanto en lo social como en lo nacional, de Juan Antonio Delgado. Una pregunta, y así, si No hay alguien tuviste que... oportunidad de conocerlo, alguien ¿no? que no, por eso tengo esa pregunta, porque por lo que he escuchado, me están hablando de un hombre nacionalista de izquierda. Sí, es que al final Coalición Canaria, cuando nace con Román también, Rodríguez, con esa gente Mario que viene Pérez, de creo que también estaba. En ICANN desembocaron mucha gente de los que estaban en Unión del Pueblo Canario y Pueblo Canario Unido, es decir, en lo que fue el nacionalismo canario popular de la transición. O sea, él venía de... ICANN sobre todo está compuesto era el partido también, que era el Partido Comunista Canario también, inicialmente. En fin, ahí estaba, de hecho, estaba el líder, era José Carlos Mauricio. Sí. También el señor Mendoza. Y Román Rodríguez estuvo también. También Román Rodríguez después, posteriormente. Bueno, vamos a otro tema. Por cierto, ayer fue el pregón de Erika, el pregón de los Dolores. En este caso, en la Ermita de los Dolores, como no podía ser de otra manera. Y ahí estamos viendo, lo dio Miguel Ángel Tejera, que es en representación del Club Deportivo Tinajo. Están en su 50 aniversario, ya era hora. Sí. Ya era hora de... O sea, aquí lo importante es el pregón y hoy también que se inaugura la feria, pero bueno, que entiendo que muy emocionante también este momento, muy esperado. Es una fecha, yo creo que septiembre es una fecha que en Lanzarote y fuera de Lanzarote también mucha gente espera. Y bueno, igual mis compañeros saben mejor, no sé si... Yo es que no pude estar. Yo creo que ninguno ha podido estar. Yo no he estado, pero he leído la crónica y creo que estuvo muy bonito, muy... Y había gente, muy cercano, muy del pueblo, porque claro, es un club que ha arraigado muy desde los años, creo que desde los años 70 o 75 por ahí se fundó. Sí, cumple ahora justo, porque cumple 50 años, 50 o sea que fue del año 75. Y bueno, pues está muy arraigado en el pueblo, en Tinajo. Y luego además creo que hubo una conferencia de una historiadora sobre lo que fueron el estallido de los volcanes en 1730, con testimonios del cura Curbelo y tal. Y luego actuó el grupo de Ciro Corujo. Ciro Corujo con una de las voces, Alexis Lemes y creo que... Una de las voces, Ciro, de las voces privilegiadas de Lanzarote. Por cierto, que una anécdota que está corriendo por las redes es que en el momento que el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, pues estaba interviniendo, no se sabe muy bien si es que vio que estaba nublándose y cambió el discurso que tenía previsto y dijo que pedía a la Virgen de los Dolores que lloviera.
Vamos a verlo. Por eso hemos recuperado ese albergue de la Santa para lo que fue concebido. Un albergue juvenil. Ya tenemos el diseño de lo que será ese nuevo espacio digno y moderno para la juventud de Lanzarote y de La Graciosa. Porque esta juventud merece lo mejor. No podíamos seguir siendo la única isla que no tuviera un albergue juvenil. Señor alcalde, juntos vamos a trabajar con el Gobierno de Canarias, al cual también agradezco a la consejera porque haya participado y aportado económicamente a estas fiestas de los dolores. Pido agua y cae agua. Empezamos bien. Empezamos bien y es bueno porque el 4 de agosto, en este caso el Consejo Insular del Agua, ha tenido que prorrogar la emergencia hídrica que ya estaba en la isla de Lanzarote y que ha servido para muchas cosas, entre otros para sustituir las más de 20.000 membranas de las desaladoras, que va a permitir que haya una mayor eficiencia a la hora de producir agua, por lo tanto más agua con el mismo gasto, y también ha servido para, en este caso, para uno de los bastidores de Lanzarote 4, que ya estaba bastante hecho polvo y que tiene que ser sustituido, y eso son otra inversión de más de 5 millones de euros que el Gobierno de Canarias ha dado al Cabildo de Lanzarote. A Lanzarote lo ha dado porque evidentemente, Tomás, estamos en una situación hídrica realmente de emergencia, y este verano hemos escapado de milagro, no tanto por las cosas que se ha hecho, que también, sino porque no ha habido grandes averías como en otras ocasiones. Yo creo que la Virgen tiene poco margen de maniobra, sinceramente, porque me imagino que antes sí, no sé, cuando el culto a la Virgen de los Dolores se generalizó en Lanzarote, pues claro que la gente le pedía a la Virgen porque todo el mundo esperaba agua del cielo, ¿no? Hoy no esperamos agua del cielo ya, bueno, si viene pues mejor todavía. No estaría mal, dicho sea de paso, que esa agua del cielo que caiga, incluso acomodemos ciertas infraestructuras del pasado o del presente, o renovarlas, ¿no? Para que por lo menos esa poquita agua que cae llegue a las fincas, que es agua de calidad, etcétera, que es otra cosa que también digo, pero el resto del agua todos sabemos que es agua desalada, y ahí pues la responsabilidad no es divina, sino humana, ¿no? Que sí, pero casi ha sido un milagro. Lo que ha habido ha sido una dejadez directamente saqueo durante mucho tiempo, saqueo en el sentido de que la empresa pública Inalsa durante mucho tiempo, pues allí se iba más que a gestionar, a ver a quién colocaba, a quién enchufaba, a quién no sé cuánto, de dónde sacaba, y sabemos que así quedó Inalsa. Luego se le dio la gestión a Canal Gestión, que tampoco ha sabido resolver los problemas que tenía el agua en Lanzarote, y ahora a ver si con esta emergencia hídrica y esas inversiones pues conseguimos algo ir mejorando. A ver, has dicho, perdón que me meta, sí, pero has dicho que se tuvo que... ¿cómo se dice? Prorrogar la emergencia hídrica. Que la gente sepa, más. Porque claro, la gente te escucha decir... El 4 de agosto terminó... Claro, pero la gente te oye decir que ha servido para muchas cosas, sí, pero a lo mejor no lo están viendo porque siguen padeciendo cortes de agua, pero es que hay tantas necesidades, y lo que quiero trasladar es que para empezar a trabajar en Fuerteventura se ha prorrogado como mínimo más de 3 veces, Tres veces, ya, entonces, pero ya terminó. Pero lo ya no están en emergencia, ya no están en emergencia. Pero estuvo 18 meses. Lo han necesitado para poder acceder a esas inversiones, para poder acceder y acometer lo más urgente. Claro, porque, por ejemplo, una de las cosas que la oposición criticó, que yo no vi en mucho sentido, porque no tiene mucho sentido criticar que se declare emergencia hídrica porque dice que no iba a servir para nada. Yo creo que no, estas cosas siempre pueden servir o no, pero realmente no tiene ningún sentido oponerse, porque ha permitido, pues mira, que el Gobierno de Canarias se esté fijando más, ha puesto esos dineros, ha gastado casi... entre el bastidor y las membranas va ya por 8 o 9 millones de euros, más esto ha servido también la emergencia hídrica para poder hacer la adjudicación de obras, que es lo principal, de las obras de restauración de nuevas tuberías, de renovación de tuberías, pues los mecanismos burocráticos, que son tan pesados, pues se van a reducir mucho al ser Lanzarote una zona de emergencia hídrica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido positivo esa declaración. Tenemos unos cortes, en este caso, Marcos Vergá, el parlamentario del PSOE, pues le hizo una pregunta al consejero de Agua del Gobierno de Canarias, al señor Miranda, sobre si finalmente, porque se había prometido que el Gobierno de Canarias iba a dedicar otros 15 millones más
a aquellas islas que estuvieran, es decir, repartir 15 millones más a aquellas islas que estuvieran en emergencia hídrica, como es el caso de Lanzarote, lo era Fuerteventura, Tenerife, y ahora creo que se ha puesto también en emergencia hídrica, o tienen problemas también La Palma. Curiosamente La Palma, que era una isla que recibía antes mucha agua. Vamos a ver lo que le contesta en este caso el señor Miranda. Bueno, usted vio ya la dinámica en el pasado año, cómo ocurrió la aplicación de esa adicional 70, que habilitaba 15 millones de euros para 3 islas que estaban en emergencia: Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. En el caso de la isla de Lanzarote, como usted bien sabe, se aplicó a 2 obras, 5 millones para la actualización o para la creación de una nueva planta desaladora en Arrecife y para el cambio de membrana. Usted dice que la situación en Lanzarote es una situación crítica, y no le dejo de quitar la razón. O sea, la situación en Lanzarote ha sido muy problemática, pero sí le puedo decir que se están poniendo los medios. De una forma, solucionar e ir paliando la situación crítica que tienen algunas que otras islas. Bueno, en definitiva, lo que le preguntaba a Marcos Vergá era si se iba a destinar ese dinero. Le dijo que de momento esos 15 millones no estaban físicamente, porque están a la espera del cierre de ejercicio para ver si había remanente para poder destinarlo y dedicarlo a esa emergencia hídrica de esas islas que estaban nombrando. Si quieren decir algo rápido, porque tiene el invitado. Simplemente decir que esto son migajas, o sea, y son parches. Lo que tienen que hacer es acometer un proyecto a gran escala, a X años, un bienal, trienal, con una inversión potente, que ataje el tema de las pérdidas y sobre todo las pérdidas. Sobre todo las pérdidas, bueno, y las plantas. Porque no, las pérdidas, sobre todo digo una tiene 50 años y otra tiene 30. Están cogidas con papel de fumar. Sí, pero entonces, hasta que no construyas unas plantas como Dios manda, vas a tener un problema, y que la emergencia pero que digo que si tú se va a extender hasta el año 2058. Que tiene que ir en paralelo, pero sobre todo la renovación están bien este tipo de cosas, pero hay que acometer un proyecto a largo plazo. Me dice que tenemos que yo sé que tú querías hablar, pero... Déjame decir solo una cosa, por el día que es hoy, simplemente, prevención del suicidio, hablar ayuda, que hablen con la gente, ya está, era lo único que quería, vale, eso ayuda, así que simplemente decirlo. Dicho queda, vamos con nuestro invitado. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. McDonald's presenta la nueva McExtreme Dip in Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva McExtreme Dip in Cheese. ¿Qué te pasó, Juan? Marta me ha dejado. Ya, yo lo siento. Me ha roto el corazón. Ah, bueno, eso te lo arreglo yo en un momento. Justo vengo de la ferretería Tools. ¿Qué? Trae para acá el corazón. Suéltame, muchacho. ¿Qué haces? Tools Lanzarote tienen todo lo necesario para arreglar cualquier cosa, muchacho. Date quieto con eso. ¿A dónde vas? Que te puedo arreglar, muchacho. Gracias a las mejores ofertas de Tools Lanzarote, las mejores herramientas para la construcción, reformar tu hogar o reparar una relación rota. Tu solución es Tools, calle Iguazú 5. Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de septiembre filete de novillo a 8,95 euros el kilo y aceite Happy Day a 6,95 euros. Y Perdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online. ¿Necesitas una grúa? Clic Asistencia. Realiza los siguientes trabajos: traslado de flotas de vehículos, asistencia en carretera, transporte de motocicletas, turismos, vehículos industriales, maquinaria y embarcaciones. Presta el servicio en toda la isla 24 horas al día. Llama al teléfono 654-648-469. Clic Asistencia. ¿Te hace falta una grúa? Nuestras tradiciones son rasgos que dan vida a nuestra esencia como pueblo. 36ª edición de la Feria de Artesanía de Lanzarote. Parrandas, talleres, juegos tradicionales, artesanía en vivo, música en directo, zona de enjesque. Ven a Mancha Blanca, del 10 al 15 de septiembre. Sé parte de nuestra historia. Más información y horarios en artesaniadelanzarote.com. Cabildo de Lanzarote. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco, en este caso con un técnico de patrimonio de la isla de Lanzarote, en este caso de la Oficina Insular de Patrimonio de la isla de Lanzarote, el inspector insular de patrimonio, Ricardo Cabrera, y vamos a hablar precisamente de patrimonio, de cuáles son, cómo está el patrimonio en Lanzarote, en Arrecife sobre todo también, y en general qué se puede hacer para mejorarlo. Buenas tardes, don Ricardo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muchas gracias por la invitación, que es un placer estar aquí con ustedes. Pues se lo agradezco que haya aceptado la invitación, que siempre, por cierto, lo ha aceptado, siempre que se le ha pedido. Es verdad que al ser técnico, pues tienen que, en fin, que son personas que tienen que tener los vistos buenos de los correspondientes, en este caso, coordinadores de las áreas políticas del Cabildo. Ricardo, yo no sé, la política, si cuando cambian los gobiernos cambian las políticas, o ustedes mantienen siempre más o menos la misma política, digamos, con el tema del patrimonio. ¿Ustedes notan cambio cuando vienen uno o vienen otro? Hay cambios, lo que pasa que sí es cierto que hay, yo no voy a decir partidos, porque en todos lados creo que hay de todo, pero sí personas que son más proclives a escuchar a los técnicos que estamos día a día trabajando con los temas, y a lo mejor otras personas menos. El equipo que actualmente está en el servicio de patrimonio, bueno, primero decir que es un equipo que el presidente, al cual estamos muy agradecidos, pues ha conformado un equipo muy profesional, muy cualificado y sobre todo muy comprometido y con mucha vocación. Entonces, gracias a este perfil técnico del servicio, pues tenemos muchas propuestas encima de la mesa que al actual presidente le hemos presentado y que ha recibido con buen gusto. Ustedes, digamos, son los que tienen que darle, digamos, a los políticos y decirle, mira, se puede mejorar esto, se puede hacer esta acción. ¿Es la labor que realizan ustedes un poco? Nosotros, siempre que hay un cambio de gobierno, hacemos esa labor. Y luego, evidentemente, los políticos también pueden tener sus propuestas que nosotros las analizamos, intentamos asesorar en el sentido, esto es viable, esto no es viable, o esto va a tener X complicaciones, para que ellos valoren y luego ellos nos tienen que marcar la hoja de ruta, evidentemente. Ahora mismo, ya de la anterior legislatura, se inició una política que yo al menos creo que es acertada, de adquisición de inmuebles. Algunos inmuebles que pueden ser importantes para el patrimonio insular y que muchas veces la iniciativa privada, dado el estado en que está, pues difícilmente la pueden sacar adelante. En este sentido se han hecho algunas acciones en el Cabildo de Lanzarote en los últimos años, ¿no? Sí, el Cabildo recientemente acaba de comprar Los Cabrerones en Valterra, y también compró hace ya unos cuantos meses, hace poquitos meses, el edificio del Mercadillo. El Mercadillo. Los Cabrerones es un edificio importante, pero sin duda mucha gente me ha dicho que eso si no lo compra la iniciativa pública desaparece porque es muy grande, es muy complicado restaurarlo y necesita mucho dinero. Yo, por mi experiencia, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Le voy a explicar por qué. Porque ese tipo de edificios, evidentemente, son caros rehabilitarlos. Entonces, la iniciativa privada solamente los va a rehabilitar si hay una rentabilidad. Claro. ¿Hay rentabilidad? Hay rentabilidad. La experiencia nos muestra que muchas de esas personas que en otros municipios están comprando patrimonio, están ampliando, siguen comprando. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, en Aría, el famoso Hotel Los Naranjos, que el edificio estaba en ruina absoluta, lo rehabilitó, y ahora salió la prensa hace poco que obtuvo 1.200.000 euros, creo que fue, para seguir ampliando el hotel, en el sentido de rehabilitar más obra, más patrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay determinados planes generales que sí facilitan ese tipo de actividades más turísticas, que pueden ser perfectamente compaginables con el patrimonio, y hay otros municipios que a lo mejor la actividad turística o la actividad hotelera la restringen mucho, con lo cual dificulta mucho que la iniciativa privada, un hotel se pueda desarrollar, por ejemplo, Los Cabrerones o en el Mercadillo o en el Hotel Oriental. Pero, por ejemplo, ya te dijo mi compañero que no quiero monopolizar el debate o la entrevista. En este caso, Ricardo, el hecho de Los Cabrerones, ¿se tiene, más allá de recuperar ese edificio, se le va a dar algún tipo de uso? ¿Ustedes lo proponen? Sí, nosotros, por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto extremadamente ambicioso, muy ambicioso, que si ve la luz, que si se materializa, que esperemos que sí, creo que va a ser un gran revulsivo para la capital de Lanzarote, incluso para la isla.
tanto el Mercadillo como Fajardo, como Cabrerones, como otro edificio que todavía está pendiente, tenemos planteado no solamente rehabilitarlo, sino darle un uso que va a ir dirigido a uso fundamentalmente museístico, no exclusivamente museístico, pero sí museístico, con el fin de que sea un revulsivo y que supongan hitos urbanísticos y que ayuden a mejorar y potenciar la calidad urbanística de su entorno más inmediato. Ahora mismo se está trabajando en eso. Hay, es como digo, una red de 4 edificios, unos están más avanzados, otros menos, pero se está trabajando de manera paralela en cada uno de ellos. ¿Y los Cabrerones ya se pudo adquirir ya? Los Cabrerones se acaba de adquirir ahora mismo y ya en los próximos días... Una buena noticia, porque eso llevaba enredado ahí... Sí, muchos años. Ya se compró y lo que vamos a proceder ya de manera inmediata es a limpiar y a limpiar porque hay problemas de salubridad en la zona, fruto de que la casa estuvo muchos años de abandono y nadie se preocupó. Sí, yo recuerdo estar, porque conocía a miembros de la propiedad, estar en esa casa cuando, digamos, no vivía nadie, pero se utilizaba de aquella manera para, en fin, la gente más joven íbamos allí. No sé qué te gustaría preguntarle. A ver, Ricardo, con el tema de esos inmuebles que se han adquirido en Arrecife, yo no sé si puede generalizarse o podemos tener muchos la impresión de que efectivamente es positivo que bienes inmuebles que son emblemáticos dentro de la ciudad y de una ciudad además que precisa de espacios culturales o de espacios museísticos, de una oferta, etcétera, es positivo que se adquieran. Pero creo que también somos muchos los que somos escépticos con respecto a esa concreción de los proyectos, con respecto a de verdad darles uso, porque claro, si uno piensa que Son Sama, la primera vez que se excavó, no sé, fue que en los años 70 y ha pasado todos estos años y no hemos hecho nada con aquello, pues dice, pues como pase algo parecido con Arrecife, y precisamente con el tema, con uno de los edificios que ya están plenamente rehabilitados, creo, que es el de la calle Fajardo, salía la noticia, pero me parecía que estaba como muy, o yo por lo menos me pareció que estaba como muy en el aire, ¿no? Porque decía algo así como que iba un museo Arrecife, Puerto del Vino, o algo de eso. Y yo, de lo poco que sé de historia, el vino es importante, pero como puerto hemos casi exportado más cosas que vino. O sea, como puerto pesquero importantísimo, como puerto de la Cochinilla, como puerto de la Barrilla. Entonces yo no sé si al final nos podemos quedar con un montón de edificios, pero pocas propuestas realmente que articulen un discurso museístico en esta ciudad. Entonces, como técnico que tú lo tendrás más claro, convénceme de que esa inversión nos va a servir para algo. Bueno, yo me alegro de tu intervención porque acabas de señalar una cosa importante. Evidentemente, estas son propuestas que nosotros hacemos. Estas propuestas es importante, desde mi punto de vista, que cuando hay un cambio de gobierno, porque yo creo que a todo el mundo, nadie tiene en contra de que se rehabilite el patrimonio, porque nos beneficiamos todos. Entonces, una cosa que sería de agradecer es que, sea del color que sea, que cuando hay un cambio de gobierno, pues se le dé continuidad a estos proyectos. Porque efectivamente, si no, es que no se materializan. Son proyectos, ahí tenemos la Casa Fajardo, lo que nos ha costado rehabilitarla, 10 años, que si no se le da continuidad, no se materializa en 4 años en una legislatura, es complicado. Entonces, nosotros hicimos una propuesta al presidente, que el presidente acogió de buen grado. Esa propuesta está coordinada junto con la Dirección General del Gobierno de Canarias en materia de patrimonio. Y es una propuesta, vamos a ver, que no se trata de comprar un edificio para rehabilitarlo y a ver lo que hacemos. No es eso. Es una cosa más seria. Los proyectos de museografía, cuando tú quieres establecer un museo, tienes que llamar a técnicos cualificados especializados en museología. ¿Qué significa eso? Ellos te hacen un estudio de mercado, te hacen un estudio de los perfiles de población que está ahí, de los perfiles del turismo que te viene a visitar, qué es lo que te está demandando. Hay un estudio serio detrás. En base a eso se diseña una serie de productos culturales, no solamente para el turista, sino para nosotros también, que eso es fundamental. Entonces, a partir de ahí, nosotros diseñamos ese tejido de 4 centros. El tema de la Casa Fajardo es el edificio que más avanzado está, porque la rehabilitación prácticamente ya está, salvo una pequeña parte. Entonces, hoy mismo se cierra el proceso de licitación para recibir el proyecto. Y mañana o pasado se abren los sobres, ¿vale? Del proyecto de museología y museográfico. Vale, o sea que está bastante avanzado. ¿Y ahí qué va es decir, esas propuestas son de diferentes...? Nosotros hicimos un proceso de licitación en el que pedíamos que nos hicieran ofertas sobre diseñar un museo o un centro que contara, no es la historia del vino, no es un museo del vino, sino la historia de Arrecife vinculado a la exportación no tanto de vino, sino de aguardiente. Y el vino y el aguardiente sí tuvo un papel muy importante en Arrecife. Tan importante que hoy en día hay barrios que tienen su nombre, que derivan de esa actividad. Por ejemplo, la Estila.
La destila tiene un nombre porque en el siglo XIX era tanto, hubieron hasta 11 centros de producción de aguardiente en la zona de San Ginés. Era tanto el olor y tanto los problemas porque eso fermentaba con los ollejos y demás que se tuvieron que trasladar. Hay una ordenanza municipal del siglo XIX que mandaba trasladar esos centros de destilación, con lo cual sí es importante. Eso lo que queremos es, bueno, tenemos ahí una excusa de un momento histórico bastante potente que explica parte de la historia de Arrecife, pues utilizar ese inmueble para que, dadas sus condiciones físicas y su protección, pueda albergar un museo de ese tipo, que no requiere de grandes instalaciones, ¿vale? Y bueno, se está trabajando en ello y eso. Es decir, que ahora se abren digamos, los sobres para propuestas. Para ver qué propuestas hemos recibido. Y ustedes después elegirán la que ustedes consideran la mejor. Y ya en los próximos, yo no sé cuánto se puso en el proceso de licitación, en cuántos meses tenemos que recibir ya el proyecto. Bueno, una vez recibido ese proyecto, nosotros ya procedemos al montaje de las instalaciones. No, pues yo la verdad que desconocía esa noticia, Tomás lo habrá leído en otro medio. Pero quiero reiterar que no es la historia del vino, es la historia de Recife vinculada a la cuando leí exportación. del vino digo, es verdad que hoy en día pues el paisaje agrario más importante que tenemos en Lanzarote es la Jeria, es tal, pero ahora cuando me lo vinculas a los aguardientes, que es verdad que al final el vino pues no deja de ser una fermentación de la uva, igual que los aguardientes de uva, ¿no? Pero pues sí es verdad que en la propia formación de la génesis de Arrecife está eso y por ahí sí lo termino viendo, por eso quería preguntarle al técnico. ¿Y por qué había tanta destilación en Lanzarote? ¿Por el tiempo que había mucha uva? Es que llega un momento que está todo relacionado y está todo relacionado con Timafalla, que es uno de nuestros iconos naturales o geológicos más importantes de la isla, ¿no? Antes de Timafalla el puerto de exportación más importante era Janubio. Cuando está allá desaparece. A raíz de eso, también muchos de los cultivos que se producían en la zona desaparecen y nosotros nos tenemos que readaptar a nuestra nueva realidad. Y surge el tema de los caldos, de los aguardientes. En ese mismo momento también hay momentos que se libera la exportación con América y Canarias puede destilar, que lo que se hacía fundamentalmente era destilar para lo que los viejos llamaban encabezar los vinos para que no se estropearan en alta mar, ¿no? Entonces, todo ese conjunto hubo que hacer que buscáramos otro puerto de exportación. Arrecife, por sus condiciones naturales, era el mejor sitio y se produce eso. Y todo eso explica la historia de Arrecife. ¿En cuánto cuesta ese proyecto? Ese proyecto el proyecto es ahora mismo el proyecto de la redacción del proyecto. Yo no tengo las cifras aquí, ¿vale? Más o menos. No las tengo porque ese procedimiento no lo lleva yo, pero... Vale, bueno, mi pregunta sería, Arrecife, el patrimonio de Arrecife, ¿cómo se puede desatascar? Porque es un problema muy en torno al Charco de San Ginés, sobre todo la zona centro, hay muchas casas abandonadas, muchas de ellas pertenecen a familias que a lo mejor tienen 30 o 40 miembros, 40 herederos, no se ponen de acuerdo, tampoco hay por parte de la administración muy pocas ayudas, pocos incentivos y todo eso van pasando los años, el ayuntamiento no lo resuelve, el cabildo no lo resuelve y quien sale perdiendo es la isla, porque hay que ver cómo está el charco, cada día está peor y ya además incluso se convierte en un tema de salubridad, las casas de alrededor tienen problemas. Usted como técnico, ¿qué solución cree? Porque uno va a Gran Canaria, se da una vuelta por el centro, la zona histórica y da gusto verlo. Todo el casco antiguo da gusto verlo, todas las casas se han rehabilitado y aquello es una maravilla y la mayoría son privadas. ¿Cómo se puede resolver este tema? ¿Cómo lo desatascaría usted? También hay que decir, que esto a lo mejor Ricardo no está de acuerdo conmigo, que también, claro, que el patrimonio... Pero el empaque me refiero que esas casas era de la gran burguesía... Bueno, me da igual. Me refiero que la del Charco era de gente pobre, es lo que quiero decir. Bueno, pero no es tanto por eso, pero sí está relacionado con eso. Es decir, nosotros hemos sufrido un proceso que a lo mejor en otras islas no se dio, que es que aquí se abandonaron literalmente casas. En otras zonas como La Laguna, Triana o Vegueta, ese proceso de abandono de las casas no se dio tanto, con lo cual no se sometieron a un proceso totalmente de descuido durante décadas, que sí se produjo aquí, y deterioro. Claro, ¿cómo se soluciona? Yo lo he dicho muchas veces, todo es muy fácil si se quiere. Primero hay que regular. El patrimonio se regula fundamentalmente a través de los catálogos municipales. Arrecife actualmente tiene un catálogo del 2004 que lo hicieron un poco para salvar el texto refundido del 2002, pero que no obedece a la realidad patrimonial de la capital. Por fortuna, y esto es una de las cosas que también hay que mencionar al servicio y al equipo de patrimonio,
el Ayuntamiento de Arrecife ahora mismo está en un estado muy avanzado, muy avanzado, para, yo espero que en breve ya sacar por fin un catálogo de protección que ordene. Ese trabajo se ha hecho gracias a la labor del Ayuntamiento de Arrecife, evidentemente, pero también en colaboración por primera vez con el Servicio de Patrimonio. Hemos tenido muchísimas reuniones técnicas para acordar qué elementos van, qué elementos no van, para que el documento final no tenga ningún tipo de arista. Eso es fundamental. Porque ese catálogo tendría que ser después informado por nosotros. Informado por ustedes. Tienen que dar el visto bueno para exactamente. entender. Eso es fundamental. Si no sale. ¿Cómo pueden llevar 20 años haciendo un catálogo? Pues eso es una gran pregunta. Pero bueno, es alucinante. Si ves la historia, en el 2008 se aprueba uno, que luego se anula, luego en el 2016 otro. Sí. Bueno. Y luego la otra pata importante para que el patrimonio se pueda rehabilitar es dar ayuda. Es que esto no hay más secreto. Es decir, yo lo digo un montón de veces, ¿no? Yo he vivido en otros países. Y en otros países te ponen los elementos patrimoniales en primera lista de los tablones de las inmobiliarias y te ponen un cartelito de abajo exento de impuestos. Las tasas y los impuestos los recaudos de los ayuntamientos tendrán que sacar una ordenanza que eximan del IBI, del IAE y de un montón de impuestos, que no es mucho, pero ayuda. ¿Ustedes como técnicos lo han recomendado esto ya? Sí, porque sí. pasan las generaciones de políticos y por escrito. Y no se hace absolutamente y los partidos nada. políticos lo han dicho que es una cosa alucinante. Y es una cosa muy sencilla. Y luego fundamentalmente es sacar un paquete de subvenciones potente, y ahí es la continuidad política, potente, que es decir, no es una ayuda para cambiar una puerta. Así no vas a rehabilitar patrimonio. Tienes una ayuda, las subvenciones que tienen para mí, para que funcionen, tienen que tener dos condiciones, que sean rápidas y ágiles, así que todo el mundo las puede entender, y tendrás que dotar de personal que ayude, asesore a las personas y dice, mira, yo me encargo todo, tranquilo. Y la segunda parte es que la cuantía sea lo suficientemente estimulante para que los 5 hijos, los 6 hijos que tienen su casa y no les preocupa que la casa de su abuela o su madre esté cayéndose, se espera, que aquí me van a dar un dinero que yo voy a rehabilitar y vamos a sacar un provecho. Sí. Y es legítimo que saque provecho. ¿Y revaloriza una propiedad? Y es legítimo que saque provecho particular, pero porque luego la sociedad también va a sacar un provecho patrimonial de esa inversión. No, yo lo tengo claro y me parece la idea muy buena. Lo que pasa es que mira que llevamos tiempo intentándolo y es muy complicado porque no llegan esas ayudas. En ese sentido, porque no hay voluntad. La complicación es la falta de voluntad. Yo no sé si falta voluntad o es la complicación. Yo no he visto un solo político en Lanzarote que se haya preocupado en serio por el tema del patrimonio. En serio, para resolver el tema del charco, todo el casco. Llevan 20 años haciendo un catálogo. En ese sentido, yo tengo que decir también que el actual Servicio de Patrimonio le lanzamos esta propuesta al presidente, y el presidente lo vio con muy buenos ojos y nos mandó que trabajáramos en firme en eso para, en breve, sacar una línea de subvenciones potente. ¿El propio Cabildo? El propio Cabildo. Al margen de que el Ayuntamiento y el Gobierno canario también puede sacar la suya. También puede sacar la suya. Pues antes nombraba a Son Samas y quería hablar un poquito sobre el patrimonio arqueológico de Lanzarote, ¿no? En general, pero principalmente también Son Samas, ¿no? O sea, ¿hay alguna previsión de cuándo podemos tener algo parecido a un centro de interpretación y cuándo? Yo, por ejemplo, que soy docente, es verdad que el Cabildo hace sus esfuerzos, el personal que tiene y el Servicio de Patrimonio para mostrarlo a través de la empresa Tivicena. Por ejemplo, el año pasado fuimos con un grupo de alumnado y tal, pero obviamente las condiciones no son las mismas que si todos pudiésemos hacerlo, que si fuese con un centro de interpretación y tal. Y es algo como que cada legislatura sale, pero nunca se termina de concretar. ¿Qué fondos hay y qué previsión hay? Lo mismo, es un poco lo que estamos hablando antes. Tú no puedes comprar un edificio y decir voy a hacer un museo. No, tienes que planificar, hacer estudios previos, ver lo que cabe y lo que no cabe. El proyecto de Son Samas desde sus inicios nació mal, porque esto no se hizo. En 2018 el Gobierno de Canarias hace un proyecto que el Cabildo autoriza, que no supervisó el Cabildo, sino que ya nos vino hecho, y nos damos cuenta de que ese proyecto arquitectónico no había contado con el asesoramiento de personal específico especializado en museografía. Y eso es fundamental porque hay una serie de necesidades en función del uso que tú le vayas a dar al edificio. Entonces, en ese momento nosotros contratamos a un equipo de museografía y nos indican una serie de defectos que tiene el proyecto. Con lo cual, el proyecto... Era un proyecto arquitectónico, era un proyecto edificio. Ya está. Vale. Entonces, ese proyecto arquitectónico se inició, pero para que no contara los plazos, se decretó una paralización para realizar ese modificado y subsanar las deficiencias que estaban indicando el equipo de museografía. Ese proyecto, ese modificado ya está bastante avanzado. Ya tenemos también encima de la mesa, ya entregado el proyecto de museología y el proyecto de museografía, lo vamos a recibir en breve.
Fechas no puedo decir, porque eso evidentemente no depende de mí ni del servicio, sino depende de otros servicios, otras áreas y demás, pero la idea es que se abra lo más rápido posible. Ahora mismo es posiblemente la prioridad número 1 del servicio. Aún así, como tú bien dices, se sigue haciendo cosas en el yacimiento, labores de mantenimiento, de conservación, de divulgación y difusión, que es algo fundamental para nosotros. A día de hoy, en los 6 primeros meses del año, Sonsama solamente recibió 1.200 escolares con visitas organizadas. Nosotros tenemos otro yacimiento, que es Figrineo, que ha recibido otro tanto. Y ahora te doy una primicia. Figrineo es, por ejemplo, el yacimiento con más campañas arqueológicas de toda Canarias. Creo que empezó a excavarse en el año 2009 y de manera ininterrumpida ha tenido campañas de excavación anuales hasta la fecha. Creo que un año no se hizo. O sea, lleva como 14 campañas. Y fruto de todo ese trabajo, fruto de toda esa investigación, los días 2, 3 y 4 de octubre vamos a organizar unas jornadas sobre los resultados de ese yacimiento y también sobre lo que es la dimensión del Hable en la isla Lanzarote. Estas jornadas se van a realizar en el monumento del campesino. Pero no nos estamos limitando solamente a Figrineo y Sonsama, sino que tenemos otras labores importantes en materia de arqueología. Estamos trabajando de manera muy intensa también para dotar por fin a esta isla de un museo arqueológico insular. ¿Y eso estaría en Sonsama o sería una cosa diferente? O sea, en Sonsama habría un centro de interpretación. Que sería un museo de sitio, solamente del yacimiento. Y luego habría un museo con material arqueológico. De toda la isla, que es una demanda no, es una obligación legal desde el año 99 que esta isla ha venido incumpliendo sistemáticamente. Por fin, ya también tenemos el mandato por parte del presidente de atender esa necesidad. Hemos localizado un edificio que podría reunir las condiciones perfectas, tanto administrativas, funcionales, espaciales y de ubicación, para ese fin. ¿Dónde? No puedo decir, porque de momento estamos en conversaciones. ¿Están negociaciones con la Sí, propiedad? estamos viendo si es posible o no es posible, pero estamos muy ilusionados con esa posibilidad. Y luego también, que hay que decirlo, estamos trabajando con la Universidad de Las Palmas en 2 líneas. Una línea para sacar unas becas de investigación en materia de patrimonio arqueológico de la isla. O sea, el Cabildo de Lanzarote va a ser el único cabildo que cuente con becarios predoctorales para que hagan su doctorado con nuestro patrimonio arqueológico, y también otro convenio con la Universidad de Las Palmas, con un grupo de investigación para investigar durante 4 años el patrimonio arqueológico de Sonsama. La verdad que son cosas, yo me alegro, ¿no? Porque muchas veces es un trabajo que se desconoce, al menos yo desconozco muchas de las cosas que se están haciendo y veo que se está trabajando. Es verdad que después lo que dice Carlos, que después el día a día te come, vemos que en lugar de mejorar muchos de los aspectos de las casas privadas empeoran, pero también el patrimonio histórico nuestro. Por ejemplo, yo veo el Puente de las Bolas y la verdad que necesita ya una reparación, una restauración. Veo el parque viejo, que yo lo digo el parque viejo, que se llama Parque Ramírez Cerdá, pues también medio abandonado. Ahí hay un proyecto, creo, sí, de arrecife, pero ustedes no le han dado el visto bueno todavía. No, te explico. En 2021, creo que fue en junio del 2021, el Cabildo de Lanzarote redacta el proyecto de rehabilitación del Puente de las Bolas y lo autoriza. 2021, y lo manda al Ayuntamiento de Arrecife. Ese proyecto, después de muchos años sin saber nada, pues ahora recibimos un requerimiento de costas que hay que atender. ¿Vale? Pero el proyecto está redactado y autorizado por nosotros desde hace muchos años. ¿Y aprobado por el Ayuntamiento también? Entiendo yo que no, porque falta atender ese requerimiento de costas. Y el tema del Parque Viejo, el Parque Ramírez Cerdá, igual. O sea, el parque, una demanda que nosotros le hicimos precisamente a Astrid cuando entró de alcaldesa fue que el Parque Viejo necesitaba una reforma integral. Que es uno de los espacios más emblemáticos de la capital, uno de los pocos espacios abiertos que cuenta Arrecife y que necesita por fin al final se procedió a ello. El 6 de junio del 2022 recibimos el proyecto. 6 de junio. El 10 de junio, 4 días después, ya estaba informado por el Servicio de Patrimonio y remitido en agosto al Ayuntamiento de Arrecife, agosto del 2022. Y estamos informados, y cuando ustedes informan, o sea, reciben un proyecto que era del ayuntamiento, y ustedes ahí que ponen, esto no... No, informados favorablemente porque... favorablemente. Sí, no. Es un proyecto muy, muy bueno de un especialista en espacios públicos, un especialista además en la obra espacial de César Manrique, o sea, es un gran profesional, y
es un gran proyecto. Y entonces está en el tejado del ayuntamiento, que tendrá que buscar la financiación. yo supongo que algún problema tendría habido, no sé. Ayer estuvo aquí Mació Cabrera, que es precisamente el concejal de Patrimonio y de Urbanismo de Arrecife, y lo que dijo es que ahora, lo que tú acabas de comentar, el problema está en Costa. Por lo que él dijo, que Costa tiene que recibir el visto bueno de Costa, que yo siempre digo, ¿cómo Costa se va a oponer a mejorar algo que está de acuerdo todas las instituciones? Costa, yo no creo, pero pero me refiero que no creo que ni que se oponga. Lo que pasa es que la burocracia es tan lenta que pueden pasar 2 años como han pasado y no pasa nada. Nosotros lo que sí quiero decir en defensa de nuestro servicio es que tardamos 4 días en darle visto bueno. Está muy bien, está muy bien. Por cierto, un dato histórico, el Parque Islas Canarias tiene el nombre de Ramírez Cerdá, de don José Ramírez Cerdá. Pero ¿sabe quién empezó, en qué época empezó a construirlo? El viejo, dice usted. El viejo parque. Pero no Islas Canarias. Perdón, el viejo parque, el de Ramírez Cerdá. Eso lo empezó cuando mi padre era alcalde. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues mira. Pues empezó con todos los días se aprende algo. Pero a lo mejor el Parque Islas Canarias... Realmente... El Parque Islas Canarias mejor termina llamándose Jorge Col por el tiempo que ha pasado todo aquí. Y a lo mejor ahí sí. No, pero es cierto que empezó, pero el que lo terminó y por eso lleva el nombre fue... Ramírez Cerdá. Claro, siempre los que terminan son los que se llevan. Eso pasa en política, el que termina es el que corta la cinta, es el que se lleva el nombre. No, es verdad que en aquel entonces, porque eso creo que ese parque data de, si no me equivoco, de principios de los años 60, ¿puede ser? Yo creo que un poquito antes. Antes, ¿no? Del 52, 54 por ahí. 54, puede ser, sí. Pues, Ricardo, muchas gracias de verdad por estar aquí y vamos a ver si cada 3, 4 meses vienes y a comentar nuevas cosas, porque es muy importante. Yo creo que el pueblo que olvida su patrimonio olvida también su alma, y en este caso es muy importante que sigamos conservándolo, pero, insisto, yo creo que hay que ser muy proactivo. Yo sé que es complicado, echarle la culpa muchas veces se le echa, ¿no? Y yo creo que muchas veces, en vez de estar todo el mundo orgulloso de que intentar mantener nuestro patrimonio, pues muchas veces se ha visto aquí en Lanzarote y en otros sitios como que los enemigos son ustedes, ¿no? Los enemigos de... Y eso es verdad que es así, porque cada familia tiene su problema, tiene, en fin, cada caso tiene su problemática. Carlos, pues hasta la semana que viene. Tenemos que ir corriendo ya porque se nos ha pasado el tiempo. También Tomás, muchas gracias por estar aquí. Y nosotros, no es una amenaza, pero mañana a la misma hora. Buenas tardes.